Buenos días, mi nombre es Valentina de la Cruz Rodríguez, soy estudiante del segundo semestre de Ingeniería Forestal en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuato. Estoy cursando la materia de cálculo diferencial con el tema número 4, que son derivadas, impartido por el doctor Rafael Catarino Centeno. El día de hoy, 1 de junio del 2022, explicaré mediante un video realizando las derivadas en funciones, explicando los teoremas de diferenciación de las derivadas. Como primer función tenemos d de x es igual a 3x cuadrada sobre el logaritmo natural de x. Como podemos observar, esta es una función de cociente. La fórmula para calcular una función de cociente es, en este caso, d' de x es igual a g de x por f' de x menos f de x por g' de x, todo esto sobre g de x al cuadrado. Entonces ocuparemos esa función en la fórmula de nuestra función, que nos quedaría de la siguiente manera: d' de x es igual a logaritmo natural de x por la derivada de 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x al cuadrado. Aplicamos el teorema y ahora lo que sigue es simplificar nuestra función. D' de x es igual, bajamos lo mismo, del logaritmo natural de x se queda igual, sacamos derivada de él, de f de x, que nos da, bajamos como si fuera cociente sobre el 3 para multiplicar, y al 2 se le resta 1. 3 por 2 son 6x, 2 menos 1, 1, y 1 recordemos que equivale a x. Cierra paréntesis, menos 3x al cuadrado. La derivada del logaritmo natural nos quedaría 1 sobre x sobre logaritmo natural de x al cuadrado. Y este sería el resultado de nuestra función número 1. Tenemos la función número 2, que nos dice que f de x es igual a exponente de x más 3x al cuadrado más el logaritmo natural de x. Como podemos deducir, es una función de suma. En esta, la función de suma nos dice que h' de x es igual a f' de x más, o en este caso sería más, si fuera ese resta sería menos, g' de x. Entonces tendríamos que sacar el resultado de las derivadas de todas las partes de la función. F' de x sería a exponente de x más la derivada de 3x al cuadrado más la derivada del logaritmo natural de x. F de x prima de x es igual, la derivada de exponente de x es exponente de x
más, ¿por qué? Porque x equivale a 1, 1 por exponente de x es exponente de x, más, hacemos lo mismo que en la parte de arriba, este se baja abajo, pero como es un número negativo, lo vamos a poner de la siguiente forma. Lo sacamos el cociente de la función 3 y dejamos adentro menos 2, x, y menos 2 menos 1, más 1 sobre x. Entonces f' de x es igual a exponente de x más, no, aquí sería menos, porque menos por más es menos, entonces sería menos. 3 por 2, 6. En este lado de la x, bueno acá, menos 2 menos 1 nos da menos 3x. Sería de la forma, aquí está multiplicando, del otro lado la pasaríamos dividiendo. Como es el resultado que nos da menos 3, está en negativo, de este lado pasa a positivo. Y nos quedaría así, más 1 sobre x. F' de x es igual a exponente de x menos 6 sobre x cúbica más 1 sobre x. Seguimos con nuestra función, ahorita es de respecto de x es igual a 3x cuadrada menos el seno de x sobre exponente de x. Al igual es una función de cociente, entonces aplicamos nuestra fórmula en la función. Entonces sería d con respecto de d de x es igual, abrimos paréntesis, sería exponente de x por 3, la derivada de 3x cuadrada menos el seno de x menos 3x cuadrada menos el seno de x por exponente de x sobre, que será exponente de x al cuadrado. Simplificamos nuestra función y es igual a exponente de x, la derivada de 3x al cuadrado por, sería 3 por 2, 6, 6x. Y el seno de x, su derivada es el coseno de x, sería 6x menos el coseno de x, menos 3x cuadrada menos el seno de x, por exponente de x, sobre exponente de x al cuadrado. Ese sería nuestro resultado, pero tengo factores iguales, que es exponente de x, exponente de x, exponente de x al cuadrado. Entonces lo que tendría que hacer sería factorizar exponente de x por exponente de x sobre exponente de x al cuadrado. Elimino uno de acá, eliminamos y aquí nos quedaría 1. Entonces nuestro resultado final sería d con respecto de x es igual a 6x menos el coseno de x
menos 3x cuadrada menos el seno de x sobre exponente de x. Y ese sería nuestro resultado de nuestra tercera función. Nuestra cuarta función es d de x es igual a 3 coseno de x sobre x cuadrada más 3x. Es igual a una función donde ocuparemos el teorema de diferenciación por cociente. Aplicamos la fórmula que ya vimos en la función pasada. Nos quedaría d' de x es igual a, la fórmula es g de x, que sería x cuadrada más 3x por la derivada de 3 del coseno de x menos 3 del coseno de x por la derivada de x cuadrada más 3x. Todo esto sobre x cuadrada más 3x al cuadrado. Simplificamos nuestra función, d de x, d' de x es igual a x cuadrada más 3x por la derivada de 3, que sería 3, el coseno de x es menos seno de x, entonces nos saldría menos el seno de x, menos 3 del coseno de x por la derivada de 2x cuadrada más 3. Bajamos el exponente, nos quedaría 2x, 2 menos 1, 1. Nos quedaría x más 3 por 1, 3. 1 menos 1, 0. Entonces, 3 sobre x cuadrada más 3x al cuadrado. Y este sería el resultado de nuestra función número 4. Esa es la función número 5. F de x es igual a 3x cuadrada más 2 al cuadrado. Se puede deducir que es como una función múltiple porque ocuparemos el teorema por suma, pero también está en un exponente. Por lo que investigué, se utiliza la regla de la cadena. No lo llegamos a ver en clase, pero sí intentaré hacerlo. Entonces, el exponente lo bajamos como cociente. De esta forma, seguimos utilizando el 3x al cuadrado más 2 sobre d de respecto de x por 3x cuadrada más 2. F' de x es igual a, multiplicamos sacamos la derivada de la función de dentro. El número de afuera lo dejamos tal y como está. 3 por 2 son 6. 6x. 2 menos 1, 1 es x. El resultado de la derivada de una función es 0. D sobre respecto de d de x de 3x al cuadrado más 2. F' de x es igual a, multiplicamos ya el cociente de afuera por el cociente de adentro. 2 por 6, 12x. D con respecto de x de 3x al cuadrado más 2. Y este es el resultado de nuestra función número 5. Eso es todo, muchas gracias.